con cubrimiento total del Huila. Somos La Nación Estéreo, la radio del Huila. La Nación y La Nación Estéreo traen los debates políticos con los candidatos a la Cámara de Representantes. Un espacio para fortalecer la democracia y escuchar las propuestas de quienes aspiran a representar al Huila en el Congreso de la República, con Raúl Rivera Cortés, Ana María Rincón, Juan Camilo Forero y Ambrosio López. Escuche, evalúe y elija bien. Transmisión en vivo por las redes sociales de La Nación y en las frecuencias de La Nación Estéreo, los medios con mayor credibilidad. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a los debates políticos liderados por el diario La Nación y las emisoras La Nación Estéreo en Neiva, 104.3 FM, Garzón 88.3 FM y San Agustín 97.3 FM. Soy Jesús Antonio Rojas Serrano, editor general del diario La Nación, y les extiendo la cordial invitación a que todos juntos nos demos una oportunidad para escuchar a los candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila. El objetivo nuestro es que los huilenses escuchen, evalúen y elijan bien en las urnas el próximo domingo 8 de marzo. Además de las ondas sonoras de nuestras emisoras, este debate es transmitido por los perfiles de La Nación y La Nación Estéreo en Facebook con casi 1 millón de seguidores. Un saludo para los candidatos que nos acompañan en esta mañana de martes 24 de febrero de 2026. Doctor Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila, integrado por La Fuerza y Maíz. Doctor Raúl Rivera, muy buenos días. Buen día, Jesús. Buen día a todos los candidatos que hoy comparten con nosotros este espacio de la democracia y a todos los oyentes y cibernautas que se conectan para conocer, para evaluar y votar bien. Doctora Ana María Rincón, de Salvación Nacional, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Gracias por la invitación. Un saludo especial a mis compañeros de debate y a todos los oyentes de Nación Estéreo. Doctor Juan Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso, muy buenos días. Un saludo, Jesús, y un saludo a toda la audiencia, a las personas que nos acompañan acá en el debate. Igual un placer estar acá para compartir nuestras ideas e iniciativas al departamento del Huila. Doctor Ambrosio López, del Pacto Histórico, muy buenos días. Doctor Jesús, buenos días y buenos días a toda la audiencia, al igual que a mis compañeros que nos acompañan en esta mesa. Estas son las reglas del debate. Vamos a tener un primer bloque de preguntas iguales para todos. Cada uno tendrá 2 minutos para responder. Pasado el tiempo, será apagado su micrófono. Un segundo bloque, cada candidato responderá 2 preguntas dirigidas y tendrá al mismo tiempo 2 minutos. En el tercer bloque, cada candidato tendrá la oportunidad de hacerle una pregunta a otro candidato. Este tendrá 2 minutos para responder y el último bloque en el que cada candidato enviará un mensaje a los huilenses. Empezamos cuando ya son las 8 de la mañana, 6 minutos, 8:06. ¿Quién es usted y por qué quiere ser congresista? Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. 2 minutos. Bueno, muy bien. Raúl Rivera Cortés es un hijo de la despensa agrícola de Huila, Algeciras. Fui secretario de Cultura, tengo una vasta experiencia en el tema cultural, soy abogado, especialista y además una experiencia en el sector público. Quiero ser congresista de Colombia porque el Huila ha perdido mucho tiempo con unas representaciones pastoriles, muchos representantes y senadores que han trabajado para su propio feudo. Y el Huila necesita ser insertado en el desarrollo regional y nacional. Hemos perdido tiempo de colocar al Huila como eje principal del desarrollo del sur colombiano. Yo tengo la experiencia, tengo la formación para el efecto, fui diputado en 2 oportunidades y creo que el departamento del Huila no ha encontrado un norte porque no ha tenido dirigentes con la capacidad y la altura para trabajar para la gente y no para el grupo personal de ellos como lo han venido haciendo. Ejemplos tenemos muchos. Huila 2020, una apuesta que se hizo hace más de 30 años en donde se dijo que el Huila era un paraíso verde y transformador y se quedó en el título y no se hizo nada con toda la dirigencia de la mano. Luego, en el 2016 se hizo un nuevo estudio de prospectiva 2030
que aún no se ha desarrollado ni al título. Es necesario salir de la politiquería, del grupismo y de la empresa electoral o política que han gobernado y han manipulado al departamento del Huila y a sus comunidades, y trabajar de manera ardua para que el Huila quede insertado como el eje del desarrollo surcolombiano, la vía Insato-Toropó-Payán, la vía a Putumayo y el Caquetá, las vías que conectan al departamento del Huila con el centro del país son imperativos para que el Huila despegue por fin en el contexto nacional. Gracias, doctor Raúl Rivera Cortés. Ana María Rincón, de Salvación Nacional. ¿Quién es usted? ¿Por qué quiere ser congresista? Yo vengo del sector privado, soy una huilense que quiere trabajar por el departamento. Llegué a la Cámara de Representantes en el 2014 por cuestiones de la vida. El político era mi hijo, heredé ese legado y el sueño de ser joven aún vive, y a eso quiero venir al Congreso de la República para trabajar por el sueño de ese joven, por todos los huilenses y para una Colombia mejor. El departamento del Huila está sumido en un atraso impresionante. Hemos tenido una clase política que no ha favorecido para nada el progreso del departamento, y es el momento de trabajar de la mano del nuevo gobierno nacional para hacer el acompañamiento a los alcaldes, trabajar por el país, recuperar la salud, recuperar la seguridad, porque nuestro departamento está sufriendo los peores momentos en la parte de seguridad, y yo creo que ya pronto va a cesar esta horrible noche. Gracias, doctora Ana María Rincón, de Salvación Nacional. Juan Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso. ¿Quién es usted y por qué quiere ser congresista? Bueno, mi nombre es nuevamente Camilo Forero, yo soy un joven del sur del departamento, vivo en una vereda que se llama Cascajal de Timaná, y digamos que nosotros planteamos participar en el proceso de elecciones legislativas, pues primero porque es la candidatura más joven de los 45 personas inscritas. Segundo, es la posibilidad de demostrar la potencia que tiene la juventud profesional en el departamento. Soy abogado, especialista en alto gobierno, estoy a punto de titularme como antropólogo también, y creo que eso nos ha permitido a nosotros tener la formación, y además dentro de la Universidad Surcolombiana, donde he ejercido como representante de los estudiantes en el Consejo Superior Universitario, cuál es la junta directiva, pues da la muestra de que es posible hacer política desde joven, decente, sin robarse un peso y cuidando los recursos públicos con resultados en materia social, que es la educación. Ahora bien, entonces, ¿por qué queremos dar ese paso desde las universidades, las calles, al Congreso? Pues primero porque hay congresistas del departamento del Huila que durante 8 meses ni siquiera hacen una intervención en debates de control político, o solamente dejan 4 constancias según el informe de participación que emite la presidencia de la Cámara de Representantes, y en consecuencia el departamento no avanza dentro del legislativo, pues porque ni siquiera intervienen. Y en consecuencia, pues nosotros decidimos mejor participar para hacer las cosas como se deberían hacer cuando hay que hacerlas y decir las cosas que hay que decir. En consecuencia, por eso participamos, por eso estamos aquí y por eso les presentamos esta propuesta que es dignidad y compromiso al departamento del Huila, al sur del departamento y a cada uno de los 37 municipios. En consecuencia, les invitamos a que nos puedan acompañar y por eso estamos participando en estas elecciones. Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso, mil gracias. Ambrosio López, del Pacto Histórico. ¿Quién es usted? ¿Por qué quiere ser congresista? Bueno, Ambrosio López es un abogado dedicado a la defensa de trabajadores hace 25 años a través del derecho laboral. Soy especialista en ese tema del derecho laboral y he defendido las causas sindicales. Las organizaciones sindicales que hemos propendido porque existan y se desarrollen han propuesto que mi nombre debe estar dentro de la lista del Pacto Histórico, un movimiento político que consideramos recoge en nuestro sentir los procesos organizativos de carácter social que las regiones necesitan, en este caso el Huila. No hay duda que la organización sindical, en nuestro criterio, es un elemento que la ley le da a los trabajadores para que ocupen un lugar de preponderancia en el desarrollo de un país. Colombia es el país más peligroso para ejercer el sindicalismo sobre el planeta Tierra. Y eso se debe a que hay una institucionalidad que no hace que la organización sindical pueda crecer. Ninguno de los países desarrollados del mundo lo ha podido hacer sin organizaciones sindicales. Los trabajadores son la fuerza que son capaces de transformar la naturaleza y hacer que las cosas funcionen.
Luego, ese elemento esencial de la sociedad tiene que estar presente en el Congreso de la República. Yo represento a una dirigencia sindical de alguna manera en el departamento del Huila, pero pues también el departamento del Huila en la Cámara de Representantes debe de tener unos debates que deben de ser llevados a esa agenda legislativa del país. Debates como los de las vías terciarias, el debate como de la seguridad, claro que la seguridad, obviamente con un enfoque distinto. El tema de los trabajadores informales del campo, 70,000 recolectores de café sin seguridad social. ¿Ustedes no creen que eso produce violencia? Pues claro que produce violencia. Luego debe de buscarse un proceso organizativo de carácter institucional que haga que estos trabajadores tengan la posibilidad de que sus problemas el Congreso de la República los trate. Ambrosio López del Pacto Histórico, mil gracias. Nuestra segunda pregunta: ¿quién o quiénes son los responsables de las inhumanas filas de usuarios de la nueva EPS en Neiva para reclamar medicamentos? ¿Cómo cree que se conjuraría la crisis de la salud? Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. Bueno, qué buena oportunidad para exponer mi punto de vista. El tema de la salud lo están enfocando mal. La discusión es una discusión entre una serie de empresarios que a través de senadores y representantes cooptados allí, ganando dinero por echar el discurso, vienen defendiendo uno u otro interés. El problema de la salud radica cuando se genera la inducción a la demanda. Y este nuevo término que va a entrar en la discusión nacional tiene que ver con lo siguiente. El día que aparecen muchos prestadores de servicios, médicos y personal asistencial, creando empresas adscritas a las EPS para facturar además, comenzó la UPC a disminuirse. Hoy a una persona le duele una oreja y le mandan a hacer 40 exámenes porque son 40 empresas que están alrededor de esta facturando a la UPC esa. Se ha tocado de mil maneras. Creo que las EPS tienen que desaparecer o reformarse en su estructura, en su capacidad de impacto en el problema de la salud. Pero igualmente es necesario que el personal de la salud asistencial y de toda índole tengan unos buenos salarios. Yo he dicho desde que he podido hablar en materia política que es necesario implementar el tema de la telemedicina. La tecnología ya nos permite estar en cualquier sitio, en un sitio rural, y que sea desde allí atendida la persona, que esto se escale vía tecnológica a través de la conectividad al médico especialista, y si hay que ir a otras instancias, naturalmente se va a los centros. Allí se acaban las filas. El día que el sistema de salud no sea un sistema para solucionar, sino para prevenir el tema de la salud. Ahora igualmente los recursos. Hay una gazapera, ¿quién los administra? ¿Quién los coge? Gracias, doctor Raúl Rivera, por su participación. Ana María Rincón, de Salvación Nacional, ¿quiénes son los responsables de las inhumanas filas de usuarios de la nueva EPS en Neiva para reclamar medicamentos? ¿Cómo cree que se conjuraría la crisis de la salud? El gobierno. El gobierno, desde que quiso cambiar el sistema de salud, está jugando con la salud de los colombianos. Como toda institución, pues tenía sus falencias, pero lo que tenía que hacer era mejorarlas, más no destruirla. Se dedicó a ahogar a las EPS. Cuando intervino la nueva EPS, empezó el drama de todos los usuarios. Cuando he recorrido barrios, algunos municipios, la queja es que, por ejemplo, acá en Neiva les toca hacer filas desde la noche anterior para ir a reclamar un medicamento. Eso me lo expuso una seguidora en un barrio la semana pasada. Su mamá tiene una enfermedad huérfana y le toca hacer largas filas desde la noche anterior para llegar a tener el medicamento de la señora. Lo que acaba de pasar con Kevin, con personas con enfermedades oncológicas que no les dan los medicamentos a tiempo, no hacen una quimioterapia a tiempo, y eso requiere una continuidad en un tratamiento. Por eso hay tanta mortandad en este momento en el país,
Hay algunos que nos enteramos, otro que no nos hemos enterado, pero la verdad han destruido el sistema de salud y quieren ponerlo en manos de personas que realmente vigilados por el ADRE, que son recursos que los van a manejar los políticos, y en esto sí no estoy de acuerdo. Entonces vamos a llegar al Congreso a volver a recuperar la salud y a hacer una buena reforma a la salud para que realmente se beneficien todos los colombianos. Ana María Rincón, de Salvación Nacional, mil gracias. Juan Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso, ¿quién o quiénes son los responsables de las inhumanas filas de usuarios de la nueva EPS en Neiva para reclamar medicamentos? ¿Cómo cree que se conjuraría la crisis de la salud? Bueno, pues nuestra familia, para poder ir a la EPS y recibir el servicio de salud, hacía filas desde antes de este gobierno. Es decir, nosotros desde pequeños, tipo 3 de la mañana, teníamos que estar despiertos para llegar a que nos pudieran brindar un servicio que es un derecho fundamental. Es decir, esta no es una crisis provocada por el gobierno de Petro, independientemente de las posiciones, independientemente de los partidos. Ahora, ¿quiénes serían entonces los responsables directos? Pues los políticos. El ejercicio de los políticos que son financiados por las EPS, el ejercicio de los políticos que construyen los debates nacionales, porque de fondo, en los términos prácticos de lo que sí sucede en el Congreso, es que los debates para las reformas no se dan. Las reformas se archivan sin ni siquiera discutirlas. Se elaboran ponencias de archivo y en consecuencia la gente no sabe lo que pasa y cogen entonces a poner a las EPS en el centro del debate, cuando en el centro del debate debería estar la ciudadanía y los pacientes que requieren los servicios de salud. Ahora, ¿cómo conjuramos la crisis entonces? Primero, tiene que haber resultados contundentes en las interventorías de las auditorías que realizan a las EPS. Segundo, deberían perder el velo corporativo, es decir, saber dónde está el dinero que se invierte en la salud, quiénes se benefician de ellos, quiénes están en la junta directiva y cuál es la intermediación de los políticos que participan en debates del Congreso alrededor de la crisis de la salud, pues porque finalmente van a tener un conflicto de interés respecto al posicionamiento y los debates que hay que dar, y que se permita en ese orden de ideas hacer una reforma que busque prevenir las enfermedades, que además de eso garantice un sistema de entrega de medicamentos a tiempo, porque no sucede solamente en Neiva. En Pitalito, en Discolmédica, hay denuncias reiteradas porque los medicamentos no están, o si están, no los entregan. En consecuencia, ese es como el punto. Hay que poner a las personas en el centro, hay que quitarle a los políticos tradicionales el centro del debate y la financiación de las EPS, y hay que darle la vuelta a un sistema que falló hace muchos años y que no ha permitido la defensa de los derechos de la salud y el acceso a prevenir enfermedades. Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso, mil gracias. Ambrosio López, del Pacto Histórico, ¿quiénes son o quién es el responsable de las inhumanas filas de usuarios de la nueva EPS en Neiva para reclamar medicamentos? ¿Cómo cree que se conjuraría la crisis de la salud? Los dispensarios, los dueños de los dispensarios que proveen los medicamentos en Colombia pertenecen a una clase política que está en discusión con el presidente. Y una de las formas de generar una crisis para decir que el gobierno no está haciendo nada, que el gobierno es el responsable de la crisis, es esconderle los medicamentos. Y eso es lo que ha pasado. Este gobierno no le debe un peso a esas empresas que dispensan medicamentos. Se los ha pagado todos. Los medicamentos siempre han hecho falta, siempre ha tenido que hacerse fila. No quiero normalizar, ni más faltaba la situación dramática que tiene que solucionarse. Aquí los políticos, especialmente los de Cambio Radical, se dedicaron a vivir de la salud. Y ellos son los que se atraviesan porque allí tienen un fondo importante de financiación de las campañas. Uno de ellos es el rubro de los medicamentos. Pero es una pelea grande entre esa derecha que no quiere ceder el poder para ir en contra de lo que denominan de izquierda, del pacto histórico, en este caso del presidente de la República. ¿Cómo se conjuraría? No, eso no es con intervenciones, eso es con una reforma a la salud. Este país tiene que hacer la reforma y si no la hizo el Congreso pasado, la tiene que hacer el nuevo Congreso, tiene que hacerse una reforma. La salud, mientras siga siendo un negocio de particulares, es que los particulares, doctora Ana María, demostraron que roban la plata de la salud. Luego tiene que volver al Estado. ¿Y el Estado está manejado por políticos? Sí, pero tiene más controles el Estado que un particular en Colombia. Y por esa situación considero que el Estado debe de manejar esos recursos y debe de ser la empresa privada y la empresa pública de la salud las que deben de proveer servicios de calidad para los colombianos. Pero para eso debemos de tener necesariamente unas organizaciones que vigilen, ojalá de carácter ciudadano,
que sean capaces de hacer control político en el manejo de la salud. Gracias, doctor Ambrosio López, del Pacto Histórico. Tercera pregunta en esta mañana de martes. Los huilenses están azotados por las extorsiones, muchas de ellas hechas por las disidencias de las FARC. ¿Qué plantearía desde el Congreso de la República para enfrentar esta problemática? Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. Bueno, este es un tema que no es de este gobierno ni el anterior. Esto viene cocinándose desde hace mucho tiempo. Cuando se permitió que existieran grupos que comandaran administrativa y militarmente regiones del país. Existe una problemática difícil en este país y es que no se generan dinámicas para solucionar la crisis social y para cerrar la brecha social que existe. Ya lo decía ahora el doctor Ambrosio, ahora traigo ese mismo ejemplo acá. Mientras que haya gente aguantando hambre, mientras que siga gente sin techo, mientras que haya niños violentados en los asentamientos y en las veredas, mientras que a los campesinos se les siga tratando como los últimos de la cadena de consideración del Estado, y mientras que siga el sistema de subsidios para volver a los colombianos limoneros, va a existir el tema de la extorsión, porque es la manera más fácil de conseguir recursos. Uno ve en muchas partes a mucha gente, muchachos, jóvenes, adultos, departiendo los fines de semana, y uno dice, bueno, ¿y dónde trabajarán que tienen tanto dinero para gozársela tanto? Si los que trabajamos nos toca duro y nos tomamos una gaseosa más y se nos descuadra el sueldo. Es necesario que exista una política integral que ataque tres elementos. Uno, se tiene que generar empleo. Y empleo, no empleo informal, sino empleo formal. Para eso, el Estado tiene que proveer la estructura de generación de empleo. Lo segundo es seguridad en las regiones. Seguridad, acompañamiento de las regiones. No es un secreto para nadie que muchos alcaldes, antes de ir a participar en la elección, tienen que ir a algún lado a pedir permiso. Y entonces el Estado está cooptado por grupos. Gracias, doctor Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. Ana María Rincón, de Salvación Nacional. Los huilenses están azotados por las extorsiones, muchas de ellas hechas por las disidencias de las FARC. ¿Qué plantearía desde el Congreso de la República para enfrentar este fenómeno? Sí, la queja es general. Ahora que dice las extorsiones, a los cafeteros les están cobrando de a 100, 200, 300, 400 pesos por palo de café. Al que tienen la miscelánea en el pueblo, también le sacan un porcentaje. Esto no es justo. Hacen subir 500 personas a donde están ellos a pedirles la cuota mensual. Y yo pienso que es el momento de pararles esto a las disidencias de las FARC. Llegando al Congreso, yo creo que hay que hacer una reforma al Código Penal. Dejar de que ellos tengan todos los privilegios y las impunidades que este gobierno les puso en este cuatrenio, y los congresistas que hoy están aspirando, que vienen de la época atrás, hablan de seguridad cuando también han sido más o menos muy banales en todo lo que está sucediendo en el país. Y la verdad es que se acabe la casa por cárcel, que se les ponga más, que los reincidentes tengan una mayor pena cuando vayan a reincidir, tanto los que extorsionan, secuestran, los narcotraficantes. Entonces es un momento de trabajar primero por esta seguridad, porque el país está en un momento de cuidados intensivos. Gracias, doctora Ana María Rincón, de Salvación Nacional. Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso. Los huilenses están azotados por las extorsiones, muchas de ellas hechas por las disidencias de las FARC. ¿Qué plantearía desde el Congreso de la República para enfrentar esta problemática? Listo, pues digamos que es necesario primero identificar que en el Congreso hay unos debates que realmente son populistas. Y es bastante complejo porque es a la izquierda la que se le ha señalado de populismo de forma reiterativa,
Sin embargo, quienes se han afianzado en el discurso de la seguridad, pues llevan 8 años ahí y lo único que hacen es dar coraje de volver a aspirar a los escenarios de participación, como sucede con el Partido Cambio Radical. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la responsabilidad dentro del tema de la seguridad? Uno, no tenemos que volvernos a los tiempos de la seguridad democrática del uribismo. Ese tipo de situaciones no tienen que pasar porque no son resultados de seguridad reales, sino que a la final terminan siendo bajas de civiles, como sucedió en su momento. Ahora bien, una de las dificultades centrales que ha tenido este gobierno en este momento es que no separó la política de paz de la política de seguridad. Consecuencia de decir que no ha sucedido nada diferente en el Huila es un error. Sí han crecido las extorsiones, sí han pasado, han sucedido municipios Tello, Baraya, Algeciras y demás elementos, pero son municipios que históricamente han estado azotados por el conflicto armado. Y en consecuencia tiene que haber un posicionamiento de recuperar la autoridad en términos de la fuerza pública, sin tener que asesinar civiles, sin tener que llevar a la juventud a la guerra que no le pertenece y que no decidió vivirla. Y además de eso, abrir una política de paz y una política social que genere oportunidades precisamente para poder darle una vuelta a la cara de la moneda y que eso suceda. Por lo tanto, en el Congreso lo que hay que hacer son ese tipo de debates, impulsar debates alrededor de la construcción social y hablar de seguridad con un enfoque pedagógico de derechos humanos y de paz que le permita a la ciudadanía recuperar espacios, posicionarse nuevamente y hablar de un ejercicio de recuperar el espacio para la gente. Gracias, Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso. Ambrosio López, del Pacto Histórico. Los huilenses están azotados por las extorsiones, muchas de ellas hechas por las disidencias de las FARC. ¿Qué plantearía desde el Congreso de la República para enfrentar este fenómeno? No hay duda de que estamos viviendo una situación también bastante conocida históricamente por los huilenses. Claro, estamos en un momento en el que debemos elegir a unos representantes que asuman los problemas graves del Huila. Uno de esos es la seguridad. Yo plantearía primero conocer el conflicto. El conflicto al interior de nuestro departamento hoy en día ya no es porque hayan tantos frentes asentados en el departamento como tal. No, el departamento es un corredor del narcotráfico. Este gobierno ha logrado capturar 3.000 toneladas de cocaína. Pues eso generó una crisis al interior de estos grupos armados y tuvieron que venirse a extorsionar a la gente. Eso fue lo que pasó. Cuando tenían la coca se daba una especie de seguridad con ellos. Tenían la coca y entraba la cantidad de dinero y entonces no extorsionaban tanto al campesino. Pero no quiere decir que no existiera el fenómeno y que no existiera el problema. Hoy en día que hay una política frontal contra el tráfico de drogas y se logra con efectividad la incautación de pues esto ha afectado las finanzas y ellos han acudido a extorsionar a la gente y al más pobre. ¿Qué hacer con ello? No, yo creo que hay que acudir a elementos de construir institucionalidad popular. Nosotros tenemos unas instituciones estatales casi inservibles. Por ejemplo, la Asamblea Departamental del Huila la pueden cerrar 10 años y hoy no le pasa nada a ningún huilense con que lo cierren 10 años. Y a veces hasta la gobernación considero que es muy poco influyente en la vida real de las condiciones objetivas de los ciudadanos. En ese sentido, tendríamos que acudir a instituciones, por ejemplo, las que manejan los resguardos indígenas en materia de seguridad. Una persona entra a un resguardo indígena y al muy poco tiempo identificada por alguien del resguardo, ¿qué está haciendo? ¿Para dónde va y qué tiene que hacer? Y si nosotros miramos, los indígenas son los que menos mueren en el conflicto y sus resguardos están en las zonas de conflicto, pues tienen una institucionalidad popular que les ha permitido tener algo de seguridad. Gracias, doctor Ambrosio López, del Pacto Histórico. Estamos al aire con el cuarto debate con candidatos a Cámara de Representantes por el departamento del Huila, un espacio organizado por el diario La Nación y las emisoras La Nación Estéreo en Neiva, Garzón y San Agustín. Este es un espacio que busca que los huilenses escuchen, evalúen y elijan bien en las urnas el próximo domingo 8 de marzo. A su juicio, ¿cuáles son los proyectos de infraestructura y desarrollo que hoy por hoy necesita el Huila y que deberían ser liderados por la nueva bancada parlamentaria del departamento? Es nuestra próxima pregunta aquí para los presentes. Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. Bueno, lo primero que hay que hacer es insertar al Huila en el contexto regional y convertirlo, como lo dije, en el eje del desarrollo del sur de Colombia. Nosotros estamos desaprovechando que somos macizo colombiano. Yo, desde que fui secretario de Juan Cárdenas Chávez, nosotros planteamos construyendo región para el Huila del siglo XXI.
hoy lo sigo insistiendo, construir una RAP, una región de administración, de planeación y gestión entre los 5 departamentos del sur de Colombia, en donde el Huila se dé cuenta que somos la puerta de entrada de medio país y no lo hemos aprovechado porque hemos tenido una clase dirigente miope y que ha trabajado pastorilmente para su grupo político. Lo segundo que hay que hacer es generar condiciones para generar empleo, productividad. Nosotros no vamos a tener grandes fábricas, pero sí podemos trabajar en la transformación de muchos productos y, por ejemplo, la maquila, yo lo he planteado muchas veces, pero es necesaria una infraestructura que permita que la madre cabeza de hogar, que el joven tengan un proyecto de vida viable y la clase política huilense no le ha propiciado esa oportunidad a la comunidad. De hecho, creo firmemente que el segundo paso es conectar al departamento con el país y conectarlo de manera efectiva. No que haya que llevar bizcochos de Achira cada vez que vamos a visitar a un funcionario para que nos atienda. Y hacer una bancada que realmente trabaje por encima de los intereses politiqueros y que sea un equipo de trabajo para el departamento del Huila. Hay que retomar 2 o 3 estudios de prospectiva que tenemos el departamento del Huila que nos muestran para dónde vamos y para dónde podemos ir y cuál es el camino para llegar allá. Es necesario nuevamente decir que de la mano de la asociatividad, colocando a la Junta de Acción Comunal como el centro pilar de la estructura administrativa del país, podemos nosotros generar lucha contra la corrupción, mejores oportunidades y construcción de infraestructura de manera comunitaria. Gracias, Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. Ana María Rincón, de Salvación Nacional. A su juicio, ¿cuáles son los proyectos de infraestructura y desarrollo que hoy necesita el Huila y que deberían ser liderados por la nueva bancada parlamentaria del departamento? Las vías terciarias. Las vías terciarias del departamento hoy son un desastre y muchas secundarias también. Yo pienso que lo primero que se debe hacer es recuperar las vías terciarias con placahuella y poder recuperar también las secundarias. Tenemos también el problema de la planta de tratamiento de aguas residuales de Neiva para recuperar el río. Es un proyecto que lleva años y hasta ahora no ha sido logrado y yo pienso que es un momento de poderlo hacer y traerle beneficiaderos a los cafeteros. Hay mucho cafetero que por sus bajos recursos está vendiendo en grano verde el café y no está teniendo la ganancia que realmente debe tener y se está quedando la ganancia total en el intermediario. Entonces es un momento de trabajar en esta infraestructura para poder tenerle un mejor bienestar a nuestros campesinos y a nuestros caficultores. Gracias, doctora Ana María Rincón, de Salvación Nacional. Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso. ¿Cuáles son los proyectos de infraestructura y desarrollo que hoy por hoy necesita el Huila y que deberían ser liderados por la nueva bancada parlamentaria del departamento? Bueno, de entrada, nosotros propondríamos que dentro del Congreso se busque la gestión de recursos públicos para la construcción de Trapichito 2, que es la segunda sede de la Universidad Surcolombiana aquí en Neiva. Recordemos que hay una financiación a través de un recaudo de un tributo que se llama estampilla, sin embargo, ese recurso no es suficiente. Entonces tenemos un lote de hace casi una década ahí que no ha avanzado y ese debería ser un eje transversal de las inversiones del gobierno nacional en el departamento del Huila. Lo segundo es un elemento del que poco o nada se habla, el desierto de la Tatacoa, Villavieja. Tenemos un observatorio astronómico abandonado, que ni siquiera funciona desde hace años porque requiere una serie de mantenimientos y a la final son elementos que uno sabe que están ahí, pero que no los ve de forma transversal porque hay necesidades que son apremiantes como vías, infraestructura. Pero tenemos problemas prácticos, o sea, reparamos entonces las vías de la Ruta 45 en el departamento del Huila, pero les clavamos a los huilenses 5 peajes. O sea, no hay una proporcionalidad respecto a la inversión de los recursos públicos en materia de infraestructura vial con los costos que asumen los huilenses por ese tipo de inversiones. Y ahí entonces quedamos nosotros atrapados en un debate porque empezamos a decir hay que invertir en esto, pero de entrada se lo van sacando a la gente. Entonces, materias de infraestructura educativa, recuperar lugares emblemáticos y algunas inversiones que permitan desde el Gobierno Nacional, Departamento de la Prosperidad Social, convenios directos con juntas de acción comunal para placahuellas, construcciones y adecuaciones de juntas, escenarios deportivos y demás que sean entonces transversalizados para la inversión en materia de infraestructura en el departamento
sin que los políticos estén de intermedios, sin que ellos definan la modalidad de contratación y sin que ellos terminen en sus bolsillos con parte de esos recursos, porque al final por eso es que las obras no llegan y por eso el recurso no alcanza y terminamos con elefantes blancos o en su defecto haciendo adiciones tras adición y las obras nunca llegan y se ponen al servicio de la gente. Gracias, Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso. Ambrosio López, del Pacto Histórico, ¿cuáles son los proyectos de infraestructura y desarrollo que hoy necesita el Huila y que deberían ser liderados por la nueva bancada parlamentaria del departamento? El tren, y rápido, y concreto. El tren tiene que llegar a dinamizar los procesos de carga que genera esta industria, esta pequeña industria, que en últimas ocupa el primer lugar en el país, como es la industria del café. Nosotros nos podemos poner a inventar lo que no tenemos. Nosotros aquí tenemos dos renglones económicos muy importantes a los que es necesario generarle una política que los despegue. Uno es el café. Nosotros estamos vendiendo café para mejorar los sabores de otros cafés. Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder dinamizar el café nuestro en el mundo para que se venda por lo menos a 50 millones de pesos la carga de café, que es a eso a lo que se tiene que estar vendiendo, eso traería una industria en una pequeña industria para nosotros que haría que se desarrolle este departamento. El otro tema es el que tiene que ver con el turismo. Nosotros tenemos que generar una política de seguridad en el departamento a través de instituciones populares que nos dé seguridad, pero que podamos despegar esa pequeña industria del turismo que hoy en día pareciera incipiente, pero que va a ser un dinamizador del empleo, de la economía del departamento. A esos proyectos económicos es necesario crearle una política y una infraestructura, entre eso las vías terciarias, ni más faltaba. Las vías terciarias, así como vamos, pareciera que no fueran a comer vivo y que no vamos a ser capaces. En lugar de tener una asamblea departamental, seamos capaces de crear una secretaría de obras fuertes, capaces de tener buenos equipos que reparen las vías terciarias de los campesinos nuestros. Consideraría que eso, el tren, el manejo de las represas, por ejemplo, el manejo de las represas. Nosotros nos metieron un charco aquí que es el Quimbo y no nos podemos tomar ni una cucharada de agua de eso. En algún momento este departamento va a tener que adelantar un movimiento político que sea capaz de recolectar la plata para comprar el Quimbo y que sea de nosotros y no que sea de otros, de los extranjeros. Esos son los elementos que considero como infraestructura para el departamento. Gracias, Ambrosio López, del Pacto Histórico. Cerramos este primer bloque con la siguiente pregunta. Según Transparencia Internacional, Colombia es un país considerado cada vez más corrupto. ¿Qué plantearía para proteger los recursos públicos en las altas esferas del Estado? Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. 3 elementos puntuales. El primero, se prohíben los contratos adicionales. Es ahí donde se saca la coima para el gobernante, porque eso es voz populi, que se saca el 20-25%, al ingeniero le queda faltando plata para hacer la obra y le pagan luego con contratos adicionales. Se prohíben los contratos adicionales. El ingeniero que se comprometa a hacer una obra por 5,000, la hace por 5,000 y si no le alcanza va a riesgo de él y verá que cerramos una brecha. La segunda, habilitar a Gorgona para que llevemos a todos los que se roban la plata pública, la plata de los colombianos. Allá está, para que vayan esos señoritos que están acostumbrados a robarse miles de millones de pesos a Gorgona y consigan su propia comidita durante un tiempo. No contemplaciones. Yo soy abogado y soy penalista. 0 contemplaciones o subrogados penales para este tipo de delincuentes. Y la tercera es, reitero nuevamente, darle fortaleza a la base social, a las juntas de acción comunal, para que a partir de ellas se construya una pirámide de gestión y de autogestión que permita desarrollar las obras, vigilarlas, hacerles personería y cuidar los recursos. Aquí el problema es que quienes consiguen el ingeniero, quienes se consiguen el proyecto y hacen toda la cadena son los políticos. Y tenemos, con contadas excepciones, una clase política corrupta. Igualmente es necesario cambiar el sistema electoral colombiano. ¿Cuánto luchamos los que no tenemos los bolsillos llenos de plata como otros que vamos por ir repartiendo de municipio en municipio con la bolsa de dinero? Nosotros a punta de ideas llevando en una desigual competencia. El sistema electoral colombiano tiene que cambiar. Se tiene que acabar ese cuento de los famosos testigos y procuradores y facilitadores, porque es ahí donde se compran los votos
y que haya un sistema donde el voto sea obligatorio en Colombia. Gracias, Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. Ana María Rincón, de Salvación Nacional. Según Transparencia Internacional, Colombia es un país considerado cada vez más corrupto. ¿Qué plantearía para proteger los recursos públicos en las altas esferas del Estado? Primero coincido con Raúl de que hay que hacer una reforma al Código Electoral. ¿Por qué? Porque cuando uno sale a hacer campaña se da cuenta de la cantidad de plata que se está moviendo de algunas campañas, y parte de esa campaña son dineros del Estado. El constreñimiento electoral nunca se ha visto tan fuerte como en estas elecciones. Y también la vigilancia, la Fiscalía está muy blanda, la Procuraduría también. Funcionarios del Gobierno Nacional están entregando contratos a sus familiares. Yo creo que todos hemos visto que en estos días el ministro de Salud ha entregado más de 3.000 millones de pesos en contratos a sus familiares, igual en Ecopetrol, en muchas entidades del Estado. Y vuelvo otra vez a que hay que hacer una reforma al Código Penal, porque pues salen, los condenan a los corruptos y van y tienen casa por cárcel, y al poquito tiempo ya se le cumplieron sus términos y vuelven otra vez a delinquir, porque esto es delinquir. Entonces es un momento de trabajar fuertemente para combatir la corrupción que tanto daño le ha hecho a este país. Gracias, doctora Ana María Rincón, de Salvación Nacional. Juan Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso. Según Transparencia Internacional, Colombia es un país considerado cada vez más corrupto. ¿Qué plantearía para proteger los recursos públicos? Pues digamos que de entrada en el departamento del Huila hay que decir las cosas con nombre propio, y ese tipo de prácticas que son cuestionables están en el villalbismo. No tiene decencia ni presentación que exista el nepotismo en el departamento del Huila y que la hija del gobernador esté aspirando al Senado. Y entonces parece coincidencia que la lista liberal que va a la Cámara de Representantes hace los eventos en el mismo lugar, a la misma hora donde aparece la hija del gobernador. Pero por un tema de doble militancia no se pueden tomar las fotos juntos. En consecuencia, este tipo de cosas se ven, o sea, no hay que buscar noticias nacionales para identificar situaciones que son cuestionables. María Lucía Villalba no debería estar aspirando, no deberían pasar este tipo de cosas, y ese es uno de los puntos que tiene que ir de entrada en la reforma política que hay que hacer en el Congreso. Además de eso, hay que darle autonomía, independencia administrativa y financiera a la autoridad electoral. Los partidos políticos son los que eligen a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Consecuencia es, ponemos a que nos cuidemos la manguera entre ellos mismos. No hay independencia, no va a haber una autoridad, no va a haber un control. Por lo tanto, ese tipo de cosas son las que requieren un debate con urgencia. La pérdida de confianza en las instituciones se da alrededor de este tipo de prácticas que son cuestionables. Ahora bien, hay un elemento práctico que tiene que ver directamente con la transparencia, la posibilidad de que las personas permitan adelantar una reforma política para garantizar la participación de la ciudadanía, el control a quienes participan dentro de los procesos de elección, porque estas prácticas lo que hacen es que la gente pierda la confianza en quienes participamos en elecciones, y en consecuencia por un grupo pequeño de familias que han gobernado el departamento, como los Andrade, como los González Villa y como los Villalba, todos los demás tenemos que pagar los platos rotos, y ese tipo de cosas no tienen presentación, porque hacer política debería ser una situación de honor. O sea, que quien vote por la lista de Dignidad y Compromiso diga: yo me siento honrado de votar por estas personas porque hacen las cosas bien y no tienen prácticas cuestionables. Eso es lo necesario para recuperar la confianza en la política en el Huila y en Colombia. Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso, mil gracias. Ambrosio López, del Pacto Histórico. Según Transparencia Internacional, Colombia es un país considerado cada vez más corrupto. ¿Qué plantearía para proteger los recursos públicos en las altas esferas del Estado? El candidato Iván Cepeda le está diciendo a Colombia que el problema de la corrupción es que nosotros estamos enfrentando una macrocriminalidad, como si estuviéramos enfrentando un ladroncito de barrio. El Código Penal es el mismo. Y él dice: no, aquí hay que diseñar instituciones y cambios legislativos que hagan que la macrocriminalidad reciba una macroinvestigación y reciba un comportamiento de investigación del Estado. Un tipo que se roba 4.000, 5.000, 6.000 millones de pesos en un contrato y ponen a un investigador que gana 1.800.000, 2 millones de pesos a que lo investigue, pues ese macrocriminal puede meterle 50 millones de pesos entre el bolsillo y no lo investiga. Esos son los elementos de un Estado totalmente raquítico frente a esta macrocriminalidad.
El candidato Cepeda le está diciendo al país, tomémonos en serio esto, no para investigar uno ni dos, cojamos casos concretos. Por ejemplo, el robo a la salud. Yo estoy de acuerdo con Camilo el tema del velo corporativo. Ojalá en el sistema financiero de donde proviene Ana María. Allí sí que tendríamos que conocer e investigar varias cosas. El velo corporativo es una figura jurídica donde esconden los ladrones prácticamente. Para eso está construido el velo corporativo en la teoría jurídica que nos gobierna en Colombia. Por eso consideramos que si existe en Colombia la posibilidad de diseñar un Estado que sea capaz de responder con macroinvestigaciones, ojalá públicas. Hay algo que me gusta de Sergio Fajardo. Todos los contratistas deben de tener una publicidad que los conozcamos, que sepamos cómo se llaman, dónde viven, tienen que ser hombres públicos. Si van a manejar todo ese poco dinero, ¿cómo pueden ser, por ejemplo, a los Torres? Yo no tengo ni idea quién es Euclides Torres y maneja un montón de dinero. Casi que al hermano de Germán Vargas Lleras no lo conocíamos y manejaba billones y billones de pesos. Entonces, sí me parece importante que esos temas que tienen que ver con el manejo de esos dineros sean hombres públicos. Gracias, doctor Ambrosio López del Pacto Histórico. Son las 8 de la mañana, 49 minutos, 8:49, al aire este cuarto debate con los candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila a través del diario La Nación y La Nación Estéreo con sus emisoras en Neiva 104.3 FM, en Garzón 88.3 FM y en San Agustín 97.3 FM. Entramos al segundo bloque en el que cada candidato responde preguntas dirigidas. Son preguntas elaboradas en el seno de la sala de redacción del diario La Nación. Cada uno tiene 2 minutos para responder. Voy a invertir entonces el orden de quienes responden para que no le toque siempre al doctor Raúl Rivera. Empezamos entonces con el doctor Ambrosio López del Pacto Histórico. Doctor Ambrosio, ¿cree usted que se acabaron los liderazgos en la izquierda huilense como para que hoy desde el Pacto Histórico estén apoyando al senador costeño Pedro Flores, famoso por su cercanía con el clan Torres? ¿O qué interpretación darle al apoyo que en el Huila le están dando a este político cuestionado? No, yo lo cuestiono y yo no lo estoy apoyando. Yo apoyo a otro, yo apoyo a Wilson Arias, apoyo a la profesora María Eugenia, apoyo a Ida Bella, apoyo a Ocampo, que me parece que son personas que pueden hacer una representación decente. Por lo tanto, claro que en el Pacto Histórico hay un montón de personas que a lo mejor reciban todos los cuestionamientos como tal. Y seguramente pasará en todos los partidos. No obstante, considero que los liderazgos en el Huila alrededor de la izquierda sí están y deben de representarse. Yo creo que Lourdes ha hecho un trabajo importante en el Consejo. Yo creo que Mauro Sánchez es una persona importante que ha podido desarrollar una tarea, aunque es un joven, creo que ha hecho una tarea importante en los cargos que lo ha podido desarrollar. Gina Marcela creo que tiene un destacado trabajo acerca de la unidad legislativa y la representación, sacó una votación importantísima en el departamento del Huila. Mi nombre, aunque ha estado asociado más al tema sindical por haber sido abogado por más de 25 años de trabajadores, pues digamos que me tiene como metido en ese tema, pero sigo considerando que el trabajo del motor como tal y por lo tanto tenemos unos liderazgos que sí podemos representar allí. La profesora Leila hizo un trabajo importante para mí que yo lo reconozco. Es una lástima que este departamento no lo haya acompañado y tal vez no hizo la publicidad suficiente, pero para mí Leila cumplió una función importante para el departamento de Huila. Gracias, doctor Ambrosio López del Pacto Histórico. Camilo Forero de Dignidad y Compromiso. El diputado Rodrigo Lara Sánchez está impulsando hoy la lista a Cámara de Dignidad y Compromiso. ¿Le pareció bien que él de la noche a la mañana haya dejado la Alianza Verde para irse con ustedes? Bueno, de entrada es necesario que todos los huilenses sepan que Rodrigo Lara tenía el aval de Dignidad y Compromiso para la candidatura a la gobernación. Es decir, no es que haya abandonado la Alianza Verde y apareció en otro partido, porque finalmente estos les acompañaron desde el inicio. Y lo otro en términos muy prácticos es que es un ejercicio de que si usted hace un consenso, no solamente con el médico Rodrigo Lara, sino con todas las fuerzas políticas del partido en el departamento,
concejales de Neiva, el diputado Virgilio, el diputado Armando Acuña, el médico Rodrigo Lara, para hacer un consenso alrededor de una lista y que finalmente un montón de burócratas en Bogotá, como el centralismo republicano que gobierna en Colombia, tome una decisión distinta faltando 4 días, pues usted de entrada comprende que las puertas no están abiertas en el partido. O de entrada comprende de que pese a todas las insistencias, pese a que el presidente del partido dijo es la decisión que toman en el territorio, la vamos a respetar, pues se la pasan por alto. Entonces, si usted lo tratan mal, pues usted no se queda donde lo tratan mal. Pero sí es necesario también que los huilenses sepan que no hay una ruptura del médico con el Partido Verde en la región y en el departamento. Simplemente es una muestra de dignidad precisamente de decir, listo, pues nuestra candidatura, quien es la cabeza de lista, William Alvis, no le dieron cabida porque tenía todas las posibilidades de ganar dentro de eso, pues nos vamos a hacer un ejercicio por fuera. Hemos construido una candidatura con el médico y con las 4 personas de la lista, William, Omar, Gloria y este Pechito, alrededor de propuestas para el departamento sin hablar mal de nadie, sin dedicarnos a pelear con el Partido Verde. En consecuencia, las cosas están bien. Yo creería, por el contrario, que los cuestionamientos no tienen que ser al médico, sino a los políticos del departamento del Huila, del Partido Verde, que se prestaron para hacer ese torcido, que se prestaron para destruir las bases verdes, que se prestaron para destruir el partido y que a la final no les va a alcanzar el umbral para llegar a esa curul, precisamente por ese tipo de prácticas cuestionables. La decencia está de este lado, la decencia está en dignidad y compromiso, y ese es el proyecto que acompañamos hoy con el médico Rodrigo Lara. Gracias, Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso. Ana María Rincón, de Salvación Nacional, ¿en qué se diferencia su candidatura de otras opciones de derecha en el departamento del Huila? Las propuestas que queremos de una Colombia nueva con nuestro candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella. Nosotros somos la lista del Congreso del Tigre. Somos los del Tigre porque el Tigre no puede llegar a la presidencia sin un Congreso que lo acompañe y somos nosotros. Esa es la diferencia y la verdad de todo lo que él quiere hacer por Colombia me identifico con este proyecto y es lo que vamos a trabajar al llegar al Congreso de la República. Gracias, doctora Ana María Rincón, de Salvación Nacional. Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila, ¿se siente cómodo perteneciendo a una lista impulsada por el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz, con múltiples líos disciplinarios y judiciales vigentes? Claro que me siento cómodo. Y eso de los múltiples líos, yo le puedo enumerar mucha gente que está poniendo el afiche para hacerse elegir con muchos más múltiples líos que los que tiene el exalcalde Gorky Muñoz. Lo que pasa con Gorky Muñoz es que es de abajo, un albañil que se hizo alcalde, que mostró que se puede trabajar y que tiene el afecto de las comunidades, los de a pie, los que no han tenido voz, los que no tuvieron trabajo, tuvieron opción de trabajar en su administración. El tema de los líos administrativos, todo funcionario que tiene la oportunidad de prestar un servicio público, igualmente lo va a tener. Claro que hay excepciones. Yo, por ejemplo, jamás he tenido una investigación. Alguna vez tuve una por darle beca a los niños del conservatorio cuando hice ópera para la paz y a los niños les cambiamos el trabajo en la ópera por una beca para este efecto. Luego, lo que no ha tenido Gorky son grandes maquinarias de comunicaciones, digitales, ni nada de ello. Entonces sí me siento muy cómodo, pero me siento muy cómodo con una lista en donde hay un cafetero prestante del sur del departamento, Luis Yesid Vargas, donde hay otro cafetero del centro del departamento, como Jorge Alvarado, una líder importante, Sandra Ninco, y en donde yo estoy cerrando esa lista. Somos 4 personas que estamos trabajando de la mano con una convicción clara, y es que el departamento necesita mirar con claridad y cambiar a su clase dirigente para que en el Congreso de Colombia llegue gente que tengamos la capacidad de hablar por quienes no hayan tenido voz. Pero además, para que se entienda que el servicio público está creado no para que la gente le sirva al funcionario, sino para que el funcionario dedique su tiempo en servirle a la comunidad de manera real y efectiva. Gracias, Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. Hacemos una nueva ronda de preguntas dirigidas, preguntas que se han elaborado en la sala de redacción del diario La Nación. Doctor Ambrosio López, del Pacto Histórico, si su partido, el Pacto Histórico, pacta con sectores cuestionados por corrupción,
¿Usted estaría dispuesto a romper la disciplina de bancada cuando llegue al Congreso de la República? No, no hay duda. Frente a cualquier acto corrupto, Ambrosio López tiene toda la capacidad de apartarse de cualquier situación, provenga de donde provenga, así provenga de mi propio partido. Pues claro que tenemos toda la entereza y toda la capacidad y toda la trayectoria. Yo tengo el nombre de una familia que cuidar que aunque venimos de una extracción muy humilde, es muy valiosa. Es que no nos hemos robado un peso ni lo vamos a hacer, ni lo necesitamos. Por lo tanto, así parezca muy minúsculo cuidar el nombre de una familia anónima en un departamento olvidado como el departamento del Huila, pero de eso se trata la política, de que los valores familiares, de que los valores personales, de que los valores ciudadanos se impongan por encima de cualquier actuaciones, así provengan de un partido, ni más faltaba. Gracias, Ambrosio López del Pacto Histórico. Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso, como cabeza visible del estudiantado en la Universidad Surcolombiana, ¿qué posición asume frente a los recientes hechos de vandalismo sucedidos contra la sede del Centro Democrático en Neiva? ¿Le pareció eso correcto? De entrada, contarle a la gente que no fueron los estudiantes de la Universidad Surcolombiana los que hicieron ese ejercicio, ¿no? Había toda una estructura que se movilizaba en defensa del salario mínimo, la presencia permanente del pacto histórico en el ejercicio del acompañamiento de la movilización, y que a hoy nosotros no podríamos ni siquiera decir fueron ellos o no fueron ellos. Pero de entrada, en un término práctico, no lo compartimos. O sea, no tiene sentido entonces que en un ejercicio de debate democrático reduzcamos todo a la violencia, sea física, estructural, psicológica, social o simbólica. Pero alrededor entonces de cuál es la posición del estudiante de la Universidad Surcolombiana, pues que hay que ejercer un ejercicio de movilización en las calles permanente, social y consecuente. Entonces, no compartimos ese tipo de escenarios. De una vez, de entrada, en la respuesta a claridad, no son estudiantes de la Universidad Surcolombiana quienes se dedican a ese tipo de actos y cuestionamientos. Y de fondo, en términos prácticos de lo que tiene que ver con la candidatura, la campaña alrededor de eso, pues el estudiante surcolombiano tiene una capacidad mucho más grande de dar resultados y potencializar alrededor de la defensa de la educación, como lo hemos demostrado nosotros, en escenarios como el Consejo Superior Universitario. Fortalecimiento de la educación en las regiones, fortalecimiento de la oferta académica, defensa de los recursos que están en la USCO y prioridad para beneficiar a la vinculación de docentes, bienestar universitario y elementos asociados a la investigación y la proyección social. Eso es lo que hacen los estudiantes cuando se movilizan, eso es lo que hacen los estudiantes cuando ejercen la protesta, y esa es la defensa permanente que está directamente relacionada con nosotros en las regiones, y son las banderas que sí tomamos del movimiento estudiantil, que sí tomamos de la Universidad Surcolombiana, que no pertenecen a solamente una persona, sino a un proceso colectivo de muchos años de construcción y que hoy queremos materializar y llevarlo como uno de los muchos escenarios al Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso, mil gracias. Ana María Rincón, de Salvación Nacional. La última vez que estuvo en el Congreso fue hace 12 años, tras recibir las banderas de su hijo Sergio Yunes, y lo hizo a nombre del partido de la U. ¿Desde cuándo dijo no más a la U? Desde el año 2023, cuando uno no se siente cómodo, cuando no está el partido de la U, lo cogieron la familia Hechen como su fortín político. Ya vi que ahí no había espacio para mí. Entonces yo pienso que cuando ve uno que no crece, que no le dejan espacio, pues lo mejor es dar un paso al costado. Me invitó Enrique Gómez a formar parte de Salvación Nacional. Me identifiqué con el partido. Yo vengo de una familia en parte de extracción liberal, pero en parte también de extracción conservadora. La única vez que yo había militado en un partido fue en el partido de la U, que fue cuando cogí las banderas de mi hijo, porque anteriormente pues yo siempre votaba, siempre pues por la derecha, pero siempre votaba por el que a mí me gustaba en el momento, para presidencia, por los amigos también acá en el Huila. Entonces tomé la decisión de irme para Salvación Nacional. Enrique acababa de recuperar la personería jurídica del partido y yo prácticamente creé el partido en el Huila. Hoy el partido tiene una base de 32.000 votos y tenemos 8 concejales, ediles en Bruselas. Entonces, para mí ha sido satisfactorio trabajar con un partido limpio, libre de corrupción, un partido que crece cada día más y que yo sé que con la ayuda de Dios vamos a tener presidente de la República y este partido se va a engrandecer más aún
en las próximas elecciones. Ana María Rincón, de Salvación Nacional, mil gracias. Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. Usted es músico, compositor, gestor cultural. ¿En qué momento le picó el bicho de la política y cree que el sector cultural se ha beneficiado de su participación en la política? Claro que sí. Yo fui 2 veces diputado, fui secretario de Cultura del Orden Departamental, fui secretario de Cultura del Orden Municipal, soy compositor y he sido gestor cultural desde los 7 años. Yo creo firmemente que hay 2 fuerzas o armas que tienen la capacidad de transformar a la sociedad y llevarla por el camino correcto de la historia, es la educación y la cultura. Por eso estoy convencido que la cultura representa una pedagogía social que nos permitirá a los colombianos reconocernos en la diferencia y comprender que somos un solo proyecto de nación. Es bueno entender entonces que la crisis multidimensional que vive el país, en donde está confundido, hay una polarización inmensa, la cultura le puede prestar un muy buen servicio de mano de la educación a este país para reencauzarlo, para que entendamos que pensar diferente no nos hace enemigos, para que entendamos que somos un solo proyecto de sociedad. Mi paso por la Secretaría de Cultura del departamento fue importante, recuperé la banda sinfónica y fui el gestor de que el Festival del Bambuco hoy sea Patrimonio Cultural de la Nación. Y desde el Congreso me he comprometido, y lo digo acá mirándolo los ojos a todos, a la gestión para que la UNESCO declare el Festival del Bambuco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que no se ha hecho. Y además de ello, igualmente estamos proponiendo desde la gestión cultural la implementación de un proyecto de autogestión para el trabajo cultural que esté acompañado de un plan sectorial para el turismo. Aquí todos los candidatos que van a la gobernación hablan de turismo, pero nadie lo ha desarrollado. Es necesario un plan integral, un sistema integral donde se aplique un plan para las vías, para la infraestructura, para el turismo, pero también con un clúster claro que nos permita avanzar en esto. Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila, mil gracias. Entramos en la recta final de este cuarto debate con candidatos a Cámara de Representantes por el departamento del Huila. Este tercer bloque, cada candidato escoge a otro y le hace una pregunta y el candidato tiene 2 minutos para responder. Doctor Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila, escoja un candidato y formúlele una pregunta. Bueno, yo escogería a la doctora Ana María. ¿Qué le va a preguntar a la doctora Ana María? Doctora Ana María, usted ya estuvo en el Congreso. Yo fui uno de sus líderes que logramos ese proyecto. En aquella ocasión, una demanda de ante el Consejo de Estado le quitó el derecho de continuar con ello. Usted sabe que hay varios candidatos que tienen el afiche y están buscando votos que están inhabilitados. ¿Usted está en condiciones de denunciar eso ante las autoridades? Pues yo pienso que no hay necesidad que yo me ponga a denunciar, porque es una obligación ciudadana. Bueno, pues ya veo que los están denunciando, porque ya está apareciendo en algunos medios de que ya hay denuncias contra estas personas que están aspirando al Congreso, y pienso que pues no es ojo por ojo, diente por diente, pero si ya están en ese proceso, esperaría a ver cómo va adelantando el tema para no involucrarme, porque es que ya pasé por esto y no es mi manera de ir a demandar a alguien para quitarle una curul. Eso se lo dejo al que está arriba y también al resto de los huilenses de que hagan lo propio. Gracias, doctora Ana María Rincón, por responderle al doctor Raúl Rivera Cortés. Doctora Ana María Rincón, de Salvación Nacional, escoja un candidato y formúlele una pregunta. Doctor Ambrosio, ¿usted qué haría donde llegara al Congreso y llegaran denuncias contra el presidente Petro en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por múltiples
cuestionamientos que ha tenido durante su mandato. Si yo tuviera la oportunidad de estar en esa comisión, investigarlo, cumplir con mis funciones y de ser responsable, condenarlo, ni más faltaba. Una cosa es que yo apoyo al presidente Petro en su gestión, pero si en algún momento tiene actuaciones que la ley le debe reparar y a mí me colocan como juez, pues tendré que hacerlo y tendré que cumplir esa función. No le quepa la menor duda que mi militancia en el pacto histórico, mi cercanía al presidente Petro, no pasa por permitirle a una persona que haya cometido un delito que no se le juzgue si esa es mi responsabilidad. Lo que no asumo son papeles de jueces que a mí no me han puesto. Pero si a mí me toca como juez juzgar a alguien, obviamente que eso va a pasar. La ley tiene que estar por encima de todo. La ley es la ley y nadie está por encima de la ley. Precisamente por eso estoy en la política, porque considero que buena parte de los poderosos se pasan por encima de la ley, compran la ley, manejan la ley, la construyen. Los de abajo nunca hemos estado en el poder para construir la ley para nosotros. Siempre han sido los que están en... eso es como cuando le decimos a los trabajadores que no hay una ley que me defienda. No, mijito, es que usted como trabajador nunca ha puesto a los sindicalistas en el Congreso para que hagan las leyes para ustedes. Entonces, esas son situaciones que definen a una persona con su carácter. Pues claro, si hay una persona que ha cometido un delito y es mi responsabilidad parlamentaria investigarlo o juzgarlo, porque creo que las dos no se pueden hacer, no se deben de hacer, pues tendré que cumplir con mi papel como lo manda y como lo ordena la ley. Gracias, doctor Ambrosio López del Pacto Histórico, por responderle la pregunta a Ana María Rincón de Salvación Nacional. Camilo Forero de Dignidad y Compromiso, por favor, escoja un candidato y formúlele una pregunta. Bueno, mi pregunta será para el candidato Raúl. Pese a de que no es una norma hoy vigente de las inhabilidades e incompatibilidades, ¿cuál es la postura política de su merced alrededor de la candidatura precisamente de la hija del gobernador del departamento de Huila? ¿Estima usted que ese tipo de escenarios y prácticas son convenientes, están bien para la democracia, está en su derecho y no hay nada que decir? ¿O por el contrario tiene una posición distinta? Doctor Raúl Es Rivera una Cortés. aberración contra la democracia y es una forma corrupta de llegar al poder. Yo he dicho que el que paga para llegar, llega a robar. La democracia debe ser limpia, debe ser el escenario de las ideas. Ahora, yo discrepo un poco de usted de que no existe la norma. Claro que existe. El artículo 179, si no estoy mal, de la Constitución Política establece que nadie puede ser elegido si tiene un familiar hasta tercer grado de consanguinidad, segunda afinidad y primero civil que ostente autoridad administrativa. Bueno, las otras vamos a dejarlas para referirnos a ella. Y eso es clarísimo. Dentro de la circunscripción electoral para la cual se aspira. El departamento hace parte de Colombia. Y ese cuentico que han sacado por ahí de que no aplica, eso no es cierto. Hay inhabilidades claras, y no la hay solamente en ese caso. Hay inhabilidad en otras candidatas a la Cámara que tienen familiares, no solamente ostentando esa autoridad, sino autoridad fiscal, de investigación fiscal. Y por ahí están apretando a los alcaldes para quitarles la investigación y que voten por esas candidatas. Pero también hay otros que tienen funcionarios que están sacando dineros públicos para ello. De tal suerte que frente a las inhabilidades e incompatibilidades que dice la jurisprudencia son de interpretación y aplicación restrictiva. Eso no admite dudas, eso es exegético. Si se cumple el imperativo del tipo como tal, hay nulidad y eso es clarísimo. Yo estoy absolutamente seguro, además de lo que se ha dicho, me parece una práctica, vuelvo, aberrante, grosera y además inequitativa con quienes desde la instancia política queremos hacer la política sana. Raúl Rivera Cortés de la coalición Fuerza por el Huila, mil gracias por responderle a Camilo Forero de Dignidad y Compromiso. Ambrosio López del Pacto Histórico, por favor escoja un candidato y hágale una pregunta. No, pues a Camilo vamos a escogerle. Claro, es lo siguiente, pero antes una cosita pequeñita. Lo de la hija del gobernador es macrocriminalidad. Que un gobernador nos imponga a su hija y nos ponga todo el departamento para elegirla, eso es un abuso, es un atropello, eso es propio del siglo XIII, eso es nepotismo. Luis XIV le quedó pequeño. Pues, la pregunta es la siguiente, Camilo.
Yo soy abogado de la Universidad Surcolombiana, pero yo sí tengo una queja. A mí, con todo el respeto que me merecen los profesores, los buenos funcionarios, los buenos académicos, los buenos estudiantes, la universidad lo más importante que produce son escándalos. ¿Cuándo va a producir la universidad, usted que estuvo allá en su proceso de dirigencia, soluciones para el Huila, no para la clase política que maneja a la universidad? No hay duda que la universidad está siendo manejada por la clase política de turno, mi universidad. ¿Qué hacer para rescatarla y volverla del pueblo y que produzca soluciones, por ejemplo, a la seguridad, por ejemplo, a los procesos organizativos sociales, por ejemplo, a la técnica de hacer que el café se pueda vender más caro, por ejemplo, la seguridad social para los trabajadores del campo, por ejemplo, la informalidad de los trabajadores del arroz? De eso me gustaría ver ocupada la Universidad Surcolombiana, más que de los propios escándalos, cómo eligen o cómo se derroca a cada rector que nombran. Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso, ¿qué le responde a Ambrosio López del Pacto Histórico? La semana pasada incluso hacíamos un pronunciamiento en ese orden de ideas porque se elegía la decanatura de la Facultad de Salud y una de las personas ternadas era David Andrés Cangrejo, que fue gerente de un hospital acá en Neiva, imputado por corrupción, libre de 2 delitos que prescribieron porque no avanzó la investigación, es decir, su defensa no demostró que era inocente, sino que nuevamente pues la impunidad legal, como la conoce uno, y que probablemente con los otros 2 delitos que le investigaban, pues íbamos a elegir entonces a un decano que estaba a puertas de poner un pie en la cárcel. Es decir, esa posición de sacar a la universidad de los escándalos, de todos estos problemas cuestionables, de ser la caja menor o la caja giratoria de los partidos políticos, ha sido la nuestra en la Universidad Surcolombiana. Ahora bien, no nos corresponde a nosotros dar la cara por todos los escándalos, en asumir las responsabilidades, porque nosotros no ejercemos el gobierno universitario. La dirección de la rectoría estuvo en manos de personas cercanas al villalbismo. La rectora Nidia en su momento utilizó el carro de la Universidad Surcolombiana para ir a cantarle cumpleaños al hermano del gobernador. Luego llegó otra administración que está arrancando, que tampoco acompañamos nosotros. Consecuencia de la postura nuestra de entrada, si es la lucha frontal contra la corrupción, creo que esa coherencia dentro de la universidad es la que nos ha permitido estar en diferentes escenarios de representación estudiantil y hacer una defensa para el posicionamiento de la USCO para el cierre de las brechas sociales. Nosotros, Ambrosio, por ejemplo, le planteamos a la universidad y lo queremos hacer nuevamente, aprovechando el cambio de gobiernos que se viene, pues que la universidad participe en la formulación de los planes de desarrollo, en los esquemas de ordenamiento territorial, en la actualización del plan de ordenamiento territorial en Neiva, para que el enfoque de la educación y el sentido social tenga una interacción directa con las entidades públicas y que no sea mediante convenios para contratar personas evadiendo la ley 80. Y que eso nos permita entonces que la universidad incida en la región y le devuelva un poco de lo que recibe de todos los recursos y los impuestos de la gente. Mil gracias por su respuesta. Entramos en la recta final. En estos últimos minutos agradecemos a los candidatos a la Cámara de Representantes que nos han acompañado en esta mañana de martes. Cuarto debate con candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila. Doctor Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila, ¿cuál es su mensaje final a los huilenses de cara a las elecciones del 8 de marzo? Muy bien, el mensaje es claro. Tenemos que hacer esfuerzos ingentes para que la ciudadanía comprenda que la democracia es una gran oportunidad y un derecho, que el voto es inmaculado, que no se debe vender, que el voto no se puede coaccionar a cualquier título, como lo están haciendo, amenazando con perder el trabajo, que es necesario que la comunidad huilense se exprese. Segundo, que necesitamos imperativamente en este momento cambiar la dirigencia política que ha tenido al departamento en atraso, porque han trabajado para la chipa personal o para su grupo o para su empresa particular, que hay un abanico de buenos candidatos y que la gente tiene la gran oportunidad de llevar al Congreso personas que, como yo, creo que tenemos la capacidad de trabajar de manera coherente, de manera articulada, de manera concertada. Aquí usted no vio a ninguno echándole pullas a nadie, porque somos todos de la misma estirpe. Somos representantes de la política digna, de la política decente,
No andamos nosotros repartiendo dinero ni asustando a nadie con que pierda el trabajo. Para eso, entonces le digo a los huilenses que este 8 de marzo, que además es el Día de la Mujer, elijan bien y elijan a quienes creen que puedan representar al departamento del Huila en toda su necesidad y en toda su proyección. El Huila necesita de manera urgente una proyección articulada de diferentes espacios donde le demos un norte al departamento del Huila. Yo lo he dicho y voy a alargarme un poco si me lo permite, no me alcanza el tiempo, pero en otra ocasión podré explicarle con mayor detalle. Gracias, doctor Raúl Rivera Cortés, de la coalición Fuerza por el Huila. Doctora Ana María Rincón, de Salvación Nacional, gracias por su participación. ¿Cuál es su mensaje a los huilenses de cara a las elecciones del 8 de marzo? Gracias, Jesús. Mi mensaje a los huilenses es que este 8 de marzo no se dejen constreñir, no se dejen comprar, que elijan a conciencia, que no porque les van a quitar el puesto, que estén acorde a lo que quieren, que es cambiarle el rumbo al país. Por eso los invito a que nos acompañen con la lista cerrada de Salvación Nacional, la lista donde aparece el tigre, porque el tigre va a gobernar a Colombia y él necesita llegar con su Congreso. Por eso les pido que nos acompañen y que elijan bien, que le den al departamento un nuevo Congreso para trabajar por la región, y queremos trabajar por la región. Gracias. Gracias, doctora Ana María Rincón, de Salvación Nacional, por su participación. Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso, gracias por su participación en este cuarto debate organizado por La Nación y La Nación Estéreo. ¿Cuál es su mensaje a los huilenses de cara a las elecciones del 8 de marzo? Bueno, a La Nación, muchas gracias por la invitación, a las personas con las que compartimos la mesa. Un saludo especial a toda la audiencia. Vean, hagan una cosa muy práctica, patéenle la lonchera a los políticos tradicionales, que si los presionan por ser contratistas, pues vayan a las reuniones, pero no les voten. Y si tienen la valentía, ayúdenos a denunciarles. No permitan que ese tipo de cosas se vuelva la práctica cotidiana en el departamento del Huila. No voten por cacicazgos. Esto no es una monarquía. Esto no es un ejercicio de siempre llevar a las mismas personas que ni siquiera intervienen en el Congreso. Desde Dignidad y Compromiso hemos planteado una propuesta de cara a la región, a la juventud, al campo, a los arroceros y los caficultores. Hay que sacar adelante la reforma a la Ley General de Educación Superior, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, el Sistema Nacional de Cuidado de las Mujeres. Ya tenemos un sistema de cuidados para cuidadores y cuidadoras, y ahora hay que avanzar alrededor de debates que le permita al departamento posicionarse en la agenda nacional y que nos permita recuperar la decencia en la política. Si ustedes deciden acompañarnos, nunca van a sentir una vergüenza por esta lista, ni por William Alvis, ni por Omar, quien lo conocen como Pipucho en Campo Alegre, ni la profe Gloria, ni por Camilo Forero. El sur del departamento del Huila, desde Timaná, Pitalito, Salado Blanco, Elías y demás municipios, está respaldado dentro de este proyecto político que busca construir una apuesta para abrir espacios. Hoy queremos llegar a la Cámara de Representantes como una primera ventana de oportunidad para que en las elecciones locales podamos disputarnos el poder político en las regiones, en los municipios y en el departamento, y para lograrlo necesitamos hacer equipo, necesitamos que nos acompañe con su voto, el de su familia, el del vecino, el de la cuadra y el de la vereda. Es un ejercicio digno, transparente, y este 8 de marzo, Día de la Mujer, en el tarjetón, Dignidad y Compromiso a la Cámara de Representantes. Gracias, Camilo Forero, de Dignidad y Compromiso. Ambrosio López, del Pacto Histórico, gracias por asistir a este cuarto debate organizado por La Nación y La Nación Estéreo. ¿Cuál es su mensaje a los huilenses de cara a las elecciones de este domingo 8 de marzo? Bueno, gracias. Al doctor Raúl Rivera Cortés le quiero decir que acabo de encontrar la norma, la jurisprudencia y todo el cartapacio legal que el gobernador y la hija están violando. La norma ética, que pareciera que no se quisiera cumplir. Mi mensaje a los huilenses: este país necesita reformas, pero reformas de fondo. Necesitamos reformar las pensiones, reformar la salud, reforma laboral. Hay que acabar esa discriminación entre los trabajadores formales y los trabajadores informales del campo. La formalidad tiene que llegar al campo, la seguridad tiene que llegar al campo. La seguridad social tiene que llegar a los trabajadores agrarios. Eso debe ser un compromiso de este partido. La reforma a la salud tiene que darse. Ese negocio que tiene la clase politiquera, rancia,
La oligarquía de este país tiene que cambiar y se le tiene que quitar esos elementos por los cuales hacen la politiquería barata y empobrecen y hacen de la salud una tragedia para cada colombiano. La reforma a las pensiones. En Colombia hay plata suficiente para pensionar a los mayores. Este país todavía tiene un país joven, un país que trabaja y tiene con qué mantener. Cada colombiano le entrega a los fondos de pensiones un montón de dinero que se pone en el exterior a desarrollar otros países y otras naciones con nuestros dineros. Esa plata de los fondos de pensiones tiene que llegar al pueblo colombiano a financiar las vías terciarias, a financiar la educación, a tener mejores elementos de seguridad. Nuestra fuerza pública es una fuerza muy valiente, muy importante, pero es una fuerza que tiene que ser modernizada, se le tiene que traer tecnología, las nuevas modalidades de la macrocriminalidad en Colombia. Necesita que la tecnología llegue hacia ella y haga efectivo ese control policial, ese control de fuerza para los criminales de este país, especialmente los de cuello blanco, que son los que generan la pobreza y la tragedia. Muchas gracias. Gracias, doctor Ambrosio, por su participación. A los 4 candidatos, muchas gracias por aceptar esta invitación de La Nación y La Nación Estéreo. A nuestros oyentes y seguidores, muchas gracias por su amable y grata compañía. Sigan en la sintonía de las emisoras La Nación Estéreo en Neiva, Garzón y San Agustín. Esta es la radio del Huila. Y a quienes siguen al periódico La Nación, todos los detalles mañana en la edición impresa de este 4º debate con candidatos a la Cámara de Representantes. Y de una vez, prepárense porque La Nación alista un gran cubrimiento del día de las elecciones. El 8 de marzo tendremos una transmisión ininterrumpida hasta conocer a los nuevos congresistas, a las personas que van a representar al Huila en el Congreso de la República, y también daremos a conocer los nombres de quienes estarán en el Senado de la República. A todos, una feliz sintonía. La Nación y La Nación Estéreo traen los debates políticos con los candidatos a la Cámara de Representantes. Un espacio para fortalecer